Buenas tardes, amigos. Primero que nada, bueno, darles la bienvenida por estar hoy aquí. Hoy estamos otra vez compartiendo con nuestros amigos de Rose. Y bueno, nosotros somos el equipo de Sentirse Bien, Didiana y mi persona. Nosotros tenemos unas actividades que hemos decidido integrar y compartir con el equipo de Rose. Esas actividades tienen mucho que ver con la parte del coaching de emociones, ¿verdad? Tiene que ver con actividades como la meditación, como el Reiki, como la astrología. Y la idea es que en función a la receptividad que vayamos encontrando, ir proponiendo semanalmente una temática que resulte interesante. Estamos abiertos también a las opiniones o a las sugerencias que ustedes puedan brindarnos para prepararles contenidos que puedan ser bien receptivos y que les puedan funcionar, ¿ok? Bien adecuados también al momento que estamos en este momento viviendo. Eh, la charla de hoy se llama Aquietando la mente, ¿ok? Y bueno, vamos a ir dando inicio y las personas que vayan llegando se van a ir integrando. Este título, Aquietando la mente, lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a pensar, bueno, ¿de qué hablo? Porque tiene mucho que ver con una actividad que yo tengo ya tiempo desarrollando como una práctica personal. De hecho, es mi práctica base desde hace varios años. Tiene que ver con la práctica meditativa, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente fue una vez que tenía muy poco tiempo yo aquí en Colombia y escuché una frase de alguien que decía, hablaba sobre la loca de la casa. Y en ese momento me hizo gracia, entendí a qué se refería, obviamente se refería a la mente, y me puse a investigar de dónde venía esa frase y me pareció súper chévere que la acuñó una mística cristiana de nombre Santa Teresa de Ávila, muy famosa por sus escritos. Y me parece súper apropiado porque realmente así es la mente. La mente anda siempre en un continuo saltar a nivel de emociones, a nivel de pensamientos y no encuentra nunca sosiego. Para muchas personas, esa experiencia de nunca encontrar sosiego solamente se calma con la llegada del sueño, cuando se duermen. Pero apenas abrimos los ojos, empieza este ruido incesante de actividades, de planeación, de emocionalidad, que en buena medida disminuye notablemente la calidad de vida. Parte del problema es que no nos damos ni cuenta de ello. Es decir, estamos tan inmersos en ese proceso que difícilmente detectamos que nuestra calidad de vida se ve mermada. La calidad de nuestras relaciones también, porque tendemos a chocar mucho con el otro, producto de esa enorme cantidad de disconfort, de ruido, de hábitos incluso que se han instalado a lo largo de los años. Hemos instalado un montón de hábitos cognitivos, de repetición de contenidos que muchas veces ni siquiera sabemos ni hacen falta en el momento. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta de que muchas veces pensamos continuamente en lo mismo y le damos muchas veces vuelta a situaciones, a temáticas que no aportan nada, pero tampoco terminamos nunca de resolverlas? Entonces, parte de ese problema lo vamos trasladando y lo vamos arrastrando y asumimos además que es lo normal. O sea, nosotros hemos llegado al punto de que aceptamos que eso es la condición normal. Cuando, no sé si, yo me fijo mucho en la gente en las calles, ¿no? Y entonces veo muchas veces los rostros de las personas, sobre todo en esas horas temprano por la mañana, cuando todo el mundo está con ese frenesí de llegar al trabajo, del trancón, del Transmilenio, de todo el caos. Y uno ve los rostros de la gente y uno dice, wow, uno nota el disconfort, ¿no? Ese enorme nivel, esa enorme cantidad de tensión que la gente, que se nota incluso.
Y se nota además que su mente no tiene quietud, que están brincando y dándole vueltas a muchas, muchas, muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, pero es lo normal, así debe ser. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es una visión que posiblemente para algunas personas pueda sonar un poco extraño, pero realmente no tiene por qué ser así. Y sin embargo podemos seguir siendo muy activos y muy eficientes en el mundo, completamente integrados a la labor que tengamos que hacer, pero mejorando nuestros niveles de calidad de vida notablemente desde lo psicológico, desde lo emocional. Para eso, hoy quiero compartir con ustedes una técnica que está basada en la meditación. No es lo único que en Oriente en algún momento se inventó o se creó con la idea de tranquilizar la mente. Hay muchas otras prácticas, por ejemplo, por nombrarles solo algunas, hay técnicas que quizás han escuchado, las pranayamas, por ejemplo, que son sistemas de respiración que tienen como fin aquietar la mente y hacer procesos de depuración energética. El yoga, por ejemplo, es una práctica que tiende a buscar esa misma quietud en la mente. Pero hoy quiero compartir con ustedes algo que se llama mindfulness. El mindfulness nace, realmente el origen del mindfulness como práctica está enmarcada dentro de otra práctica o de otra filosofía o incluso religión para algunos, que es el budismo en su vertiente vipassana. ¿Ok? En el budismo hay muchas ramas, el vipassana es una de ellas, y dentro del vipassana hay una serie de prácticas que son para calmar la mente, que son exactamente el mindfulness, con la diferencia de que el mindfulness, digamos que en los Estados Unidos hace varios años se propusieron quitarle todo el componente dogmático, ¿verdad? Todo el componente religioso y dejar solamente lo práctico, ¿ok? De manera que cualquier occidental, sin necesidad de cambiar de religión o sin necesidad de meterse demasiado en el tema filosófico o espiritual, pudiese tener una práctica que pudiese también ayudarle a resolver temas complicados como la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, ¿ok? Entonces, como ven, ellos se inventaron algo que cualquier persona, sin importar su background religioso, pudiese aprovechar. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy. El mindfulness totalmente limpio de dogma, totalmente limpio para que nadie se conflictúe con la parte religiosa, que es lo que a veces puede, algunas personas las puede frenar de explorar en el tema de la meditación. Entonces, el mindfulness tiene sí una cierta estructura para que todos lo podamos aprender. Es muy sencilla, pero lo que nos dice es que nuestra mente es caótica porque nuestra capacidad de atender es limitada. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Nosotros lo podemos ver en nuestra propia experiencia todo el tiempo. Ustedes están haciendo lo que sea, cualquier actividad, y su mente va a estar saltando de un lado a otro, ¿verdad? Como si fuese un mono, de rama en rama. Entonces, en ese proceso de nunca aquietarse, nos desenfocamos. Entonces, el mindfulness lo que nos enseña, lo que dice, es que si aprendemos a darle foco a la atención, a nuestra capacidad de atender, nuestra mente se va a calmar. Vamos a hacerlo nosotros como un experimento dentro de unos minutos. Yo les voy a pedir que simplemente lo vivan como eso, como un experimento. Intenten ver qué ocurre con ustedes. ¿Ok? Entonces, las ventajas de ello, aparte de lo que ya vengo diciéndoles, es que cuando nosotros aprendemos a desarrollar la atención de una manera fija, nos vamos a concentrar mucho más. ¿Ok? Ese es otro de los beneficios paralelos, aparte de que vamos a estar más en calma. ¿Ok? Entonces, si nosotros mejoramos nuestra capacidad de concentración y de atención, significa que podemos ser más eficientes. Entonces, no importa cuál sea nuestra ocupación, si somos trabajadores, si somos estudiantes, si usted es una ama de casa, no importa, siempre puede mejorar algo si su capacidad de atender es mucho más
eficaz. Y además de eso, mejoramos nuestra calidad de vida, porque estamos más tranquilos, ¿ok? No caemos en el ruido de la mente. Fíjense que por lo general, la mente tiende a controlarnos, en vez de nosotros ser lo que controlamos a nuestra herramienta más importante, que es la mente. El problema es que cuando nosotros venimos al mundo, no venimos con un manual que nos enseñe cómo utilizar una herramienta que es muy, muy poderosa. Y la herramienta comienza a abusar de su capacidad y termina controlándonos. Termina controlándonos a los puntos de que mucha gente se desequilibra desde lo emocional. Mucha gente sufre muchísimo, sin llegar a extremos de patologías, pero sí hay mucha gente que tiene niveles de ansiedad brutales, gente que tiene mucha tristeza al llegar a punto de llegar a la depresión y cantidades de problemas que vivimos en medio de una sociedad que facilita que aparezcan. Entonces, el aprender a tener, aunque sea una práctica, digamos, enfocada en cortos periodos de tiempo al comienzo, nos va a ir ayudando a crear ese hábito de mantener la atención fija en un punto. Le vamos a dar fuerza a ese músculo. Esto es tal cual como el entrenamiento de un músculo en gimnasio. Tienes que hacer series y tienes que hacer repeticiones y hacerlo por mucho tiempo. Cuando eso ocurre, la capacidad de atender se va agudizando. Nos vamos haciendo buenos en estar presentes, que esa es la otra vertiente que hay frente al mindfulness, que siempre, esto lo habrán escuchado ya tanto porque está muy en boga el tema de estar presentes. Para mucha gente eso es confuso, ¿verdad? Pero mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo hago para estar presente? Yo a veces tengo que pensar, tengo que razonar, tengo que resolver problemas. Y está muy bien. El tema es que incluso usted puede estar presente mientras resuelve los problemas. ¿Ok? La idea es que, por ejemplo, si integra 5 minutos de práctica a su día a día, su capacidad de estar en calma, su salud física, su capacidad de concentrarse va a incrementar. Pero además de eso, puede incluso llevar esta práctica al día a día, poco a poco, de una manera tranquila. ¿Cómo se hace eso? Simplemente, por ejemplo, usted está caminando en la calle. Usted va caminando y sencillamente está atento, está presente a lo que está viendo, al entorno, a los árboles, al sonido, a la luz del sol que se está filtrando, o a la lluvia si lo que está ocurriendo es que está lloviendo, pero sencillamente es estar atentos a lo que está ocurriendo. De eso se trata. Entonces, cuando traemos esa presencia, esa atención a lo que está ocurriendo en el momento presente, tiende a pasar algo muy interesante. Y es que primero nos calmamos. El frenesí que usualmente está en nuestra mente empieza a reducirse gradualmente. Y en la medida en que estamos más atentos, y esto lo pueden incluso probar mientras hablan con alguien. Mientras hablan con alguien, estén profundamente presentes a la conversación. Usualmente lo que hacemos es que nos vamos en hilos de pensamiento paralelos y parece que estamos oyendo completamente a nuestro interlocutor, pero nuestra mente se va a cada rato. Entonces, acostumbren a la mente a venir de regreso y a estar aquí, en este momento. Eso también trae otras consecuencias, y es que sus relaciones interpersonales empiezan a mejorar muchísimo porque la otra persona se da cuenta de que ustedes están volcando toda su atención en ellos, y eso produce una mejora en la relación con la pareja, en la relación con los hijos, sentirse realmente atendido y no esa actitud de a veces, que no sé si alguna vez les pasa, que ustedes o la otra persona hace como que sí, te asiente, pero realmente tú notas que no te están escuchando o no te están atendiendo completamente. Entonces, el mindfulness es aplicable a todo, a toda la actividad del día a día. Pero como no es fácil, se recomienda que cuando uno empiece, haga unas prácticas que son parecidas a las que vamos a hacer en unos minutos, que implican sentarnos con los ojos cerrados o pueden estar acostados, pero tener una práctica interna, ¿ok? Esa práctica interna lo que nos va es dando el hábito o la pericia de saber cómo hacerlo después en el día a día.
¿ok? En este mismo instante ustedes podrían estarlo haciendo, yo lo estoy haciendo. Yo estoy completamente absorto con lo que está ocurriendo y puedo incluso ser como presenciador del diálogo que está ocurriendo, a pesar de que una parte de mi mente está generando los contenidos que está hablando, yo puedo permitirme estar atento a lo que está ocurriendo. Y esa presencialidad tiene un efecto interesante, que en mi caso, como ya es mucho tiempo de hacerlo, lo primero que hace es que me tranquiliza. En otro momento, a lo mejor esta actividad me hubiese puesto nervioso. Y hoy día ya no ocurre o no ocurre en los niveles que ocurría hace tiempo. Y es porque hay una parte de la mente que empieza a reconfigurarse con esa práctica. Entonces, como ven, ya les he nombrado un montón de beneficios. Me quedo corto, tendría que hablarles mucho más sobre el tema para compartirles cuántas cosas más pueden ir ajustando en su vida con una práctica tan simple como el mindfulness. Entonces, vamos a ir a ella. Les voy a pedir que se sienten cómodos o si gustan pueden recostarse, estén muy cómodos con la parte de la ropa, nada de, no, eviten sentir, si sienten frío, busquen y arroparse, ¿ok? O si sienten calor, igual, ajustenlo. Y vamos a cerrar los ojos. Lo primero que siempre les pido cuando hacemos una práctica meditativa es que se permitan dejar a un lado todos los problemas por un momento. Vamos a dejar a un lado cualquier preocupación. Y permítanse por unos minutos sencillamente fluir con el ejercicio. Vamos a volcar la atención en nuestra respiración. En el ejercicio de mindfulness podemos atender cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, pudiésemos atender las sensaciones del cuerpo, pudiésemos atender los sonidos del entorno. En este momento ustedes indirectamente también lo están haciendo, porque a pesar de que yo les estoy guiando a que atiendan su respiración, una parte de su atención está volcada en la voz que les está hablando. Fíjense cómo fluye el aire y obsérvenlo sin intentar modificar nada. La actitud en una práctica de mindfulness debe ser como de aceptación, apertura, y ya les voy a explicar por qué incluso la compasión. Continúen percibiendo la respiración y noten que esa atención puesta en esa actividad conlleva un relajarse del cuerpo y conlleva un relajarse de la mente. Si aparecen pensamientos, asociaciones o emociones que nada tienen que ver con la respiración, entonces, con mucha amabilidad, vuelvo la atención hacia el punto que he decidido enfocar, que en este caso es la respiración. En ese caso es que necesitamos desplegar compasión con nosotros mismos, porque nuestra mente, al no tener entrenamiento, va a intentar evadirse muchas veces. Pero no importa, siempre podemos traerla de regreso, con paciencia, pero con disciplina. Poco a poco vamos a ir fortaleciendo esa capacidad
de atender, de estar en calma, de estar en paz con nosotros mismos. Podemos incluso, fíjense, pueden pasar ahora a atender las sensaciones del cuerpo físico. Vamos a hacer un pequeño switch y pasemos de atender la respiración a atender el cuerpo. Pueden empezar por los pies y podemos ir escaneando el cuerpo y subiendo la atención hacia las rodillas, los muslos, y así vamos incluyendo todo el cuerpo. Poco a poco lo vamos incluyendo en nuestro campo de atención. Cuando lo hayamos completado, que hayan llegado a la coronilla en la cabeza, notarán que pueden incluso incluir en su campo de percepción a la misma respiración que estaban atendiendo al comienzo. Utilicen estas pequeñas pausas que yo hago para enfocar completamente la atención y darse cuenta de si su mente se ha ido, si se ha evadido, para traerla de regreso. Cualquier pensamiento lo importante es notarlo. Lo importante no es que no ocurra un pensamiento ajeno o una emoción o una asociación ajena. Lo importante es detectarlo, darte cuenta de que ha ocurrido y volver a traer la atención al punto focal, que en este caso lo estamos colocando en el cuerpo total, en el cuerpo físico y en la sensación de la respiración que lleva. Este punto focal podemos decidirlo antes de empezar la práctica o podemos incluso modificarlo durante la práctica, no hay ningún problema. La idea es que siempre tengamos un ancla, un lugar a donde anclar la atención para evitar divagar. Y si divagábamos, entonces traemos de vuelta la atención sin ningún conflicto por ello. Como ven, es algo sumamente sencillo que podemos integrar en una práctica de 5 minutos al día y nos va a beneficiar enormemente. Noten esa sensación de quietud que tienen en este momento, compárenlo con la sensación que tenían al iniciar el ejercicio. Permítanse profundizar todo lo que puedan en esa sensación. Cuando yo hago las pausas, es mucho más probable que aparezcan los pensamientos o las sensaciones o las emociones. Para ello las hago, para que ustedes se den la oportunidad de detectarlas, de darse cuenta. En caso de que no lleguen, pues está muy bien. Disfruten entonces de esa sensación de quietud. Lentamente vamos a ir moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, y vamos moviendo un poco el tronco, el cuello,
Y vamos a ir regresando a nuestra conciencia normal del día a día. Y abrimos los ojos. Esto es básicamente una práctica muy acotada de mindfulness, lo que acabamos de hacer. Como les digo, puede ser integrable, no solo como una práctica en la cual ustedes tienen que sentarse y tener los ojos cerrados, esa está muy bien y lo recomiendo ampliamente, pero también recomiendo ampliamente la posibilidad de que integren una práctica de atención plena. Esa es la traducción del mindfulness. Se traduce mucho como esa expresión, ¿no? Como atención plena. Entonces, atender plenamente significa que lo que sea que esté ocurriendo a mi alrededor, o lo que sea que yo esté haciendo en ese momento, es completamente atendido, como si no existiera más nada en ese instante. Puede ser algo tan simple como ir caminando o ir viendo por la ventana o sencillamente estar atento, completamente atento al trabajo, si en ese momento lo que estamos haciendo es trabajando. Eso, como ya les dije, tiene beneficios enormes en lo profesional, en el rendimiento que ustedes pueden tener, en la creatividad que pueden desplegar en determinados momentos. Porque su mente cuando está más quieta también es más creativa. Cuando está más tranquila, cuando hay menos tensión, hay muchas más posibilidades de ser creativos. Entonces, la invitación es a que intenten integrar esta práctica que, como ven, es súper sencilla, tan solo requiere una cierta dosis de voluntad, ¿verdad? Para fijarlo, para proponerse hacerlo. A veces cuesta al principio, pero una vez que está instalado, ya después uno mismo lo empieza a necesitar. Y el día que no lo haces, ese día no te sientes muy bien. Entonces, esas son la estructura básica de una práctica de mindfulness. No va mucho más allá. Con el tiempo, bueno, pueden ir cambiándose los objetos de percepción. En sistemas de meditación más avanzados, la percepción ya no son esos objetos. La percepción, por ejemplo, hay meditaciones donde se atiende la propia atención, o lo que se atiende es el ruido de la mente, los propios pensamientos se atienden y se logran generarse espacios muchísimo más largos de no mente, pero eso llega con mucho tiempo. Entonces, la idea ahorita es simplemente ayudarles a conectar con un beneficio a muy corto plazo. O sea, el beneficio no van a tener que esperar años para verlo. Esa conexión con una actitud más tranquila, esa actitud compasiva que ustedes empiezan a mostrar con ustedes mismos, también empiezan a proyectarla hacia los demás, lo cual es un enorme beneficio en términos de interrelaciones. Y como ven, es fácil, no es nada del otro mundo, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, bueno, es muy bienvenida. Si no, ahí también Didiana estuvo compartiendo en el chat nuestro contacto por si quieren hacer alguna pregunta. Yo estoy más que dispuesto a ayudarles con cualquier parte de este tema, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, me lo hacen llegar a través del chat. Ahí hay un chat en la parte inferior de la transmisión. Y bueno, y darle también las gracias a nuestros amigos de Rose, que yo sé que están también muy contentos con este proyecto que estamos llevando adelante. Vamos a tener, en la medida también del feedback que vayamos obteniendo con ustedes, vamos a ir planificando nuevas charlas, nuevos temas, que estoy seguro que van a ser de su total agrado. ¿Ok? Y bueno, no queda más que decir. El tiempo, sí me disculpo, que es corto por el tipo de plataforma que estamos utilizando. Y quisiera extenderme mucho más, pero
tiene que ser así, pues no queda de otra. El tema que estamos abordando, por ejemplo, hoy, no es un tema sencillo, es un tema que da para mucho, pero yo he tratado de encapsularlo lo mejor que he podido para ponerlo al alcance de alguien que nunca ha escuchado sobre ello o que nunca ha practicado una meditación. Pero el tema es mucho más complejo que ello y tiene muchas más implicaciones. Para cualquier persona que esté muy interesada, bueno, estamos completamente a la orden para ustedes, ¿ok? Por nada, Laura, espero que hayas disfrutado mucho de la práctica, espero que hayas conseguido alguna experiencia agradable. Por nada, Ana María, sí me gustaría saber si lograron conectar con la práctica, si notaron alguna diferencia entre el estado que tenían al comienzo y el estado que había durante y después de la práctica. Eso es súper importante para mí también tener ese feedback de ver si notan la efectividad de algo tan sencillo como el mindfulness, ¿no? También quería invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube. Tenemos varios contenidos que están muy relacionados también con la parte de meditación. Tenemos varios contenidos que también tienen que ver con el coaching de emociones, con herramientas para atravesar procesos como la ansiedad, como la baja autoestima. Para muchas personas esos son temas importantes. Qué bueno, Laura. Nos dice Laura que se siente mucha tranquilidad, que relaja. Qué bueno, Tatiana. Me parece muy chévere eso que comentas. Qué chévere, Ana María. Ella nos comenta que se despejó bastante, que pudo enfocarse en la respiración. Justamente, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando hacemos una práctica de este tipo, ahí es que recién empezamos a darnos cuenta del nivel de ruido que generamos en nuestra mente. Y usualmente no es posible darse cuenta porque estamos siempre en medio del torbellino, ¿verdad? Pero al hacer algo así, al intentarlo, y si lo incorporan como práctica y lo empiezan a hacer de manera consecutiva, se van dando cuenta de que igual no es todos los días igual. Hay días que son completamente distintos a los otros. Hay días en que es muy fácil, hay días en que es tremendamente difícil, hay días en que sencillamente parece imposible, que la mente no se va a calmar. Y hay días en que la mente fluye perfectamente y uno siente una plenitud muy acentuada. Sí, María Jimena, puede ser muy interesante. Podemos planificar una práctica de respiración, se llaman pranayamas, se utilizan mucho en yoga y puede ser interesante. De hecho, en yoga se combina mucho la parte del pranayama con la meditación y entonces el efecto se potencia mucho. Claro, hay distintos tipos de pranayamas y cada uno tiene como que persigue un fin específico y dependiendo de cómo se hace, los efectos pueden ser bastante interesantes. Bueno, nos queda menos de un minuto. Quería darle las gracias a todos por participar, a todos por sus consultas y bueno, espero que la práctica de verdad les haya ayudado mucho y bueno, ahí están nuestros contactos. Con mucho gusto estamos allí para atenderlos y aclarar sus dudas. ¿Ok? Un abrazo.